este caso entonces vamos a ver lo que son los perfiles de clientes que se manejan en Banco Itaú, ¿sí? En Banco Itaú se manejan tres tipos de perfil, el cual son empleados, prestadores de servicios y pensionados, los cuales se aplican para cualquier tipo de producto que digamos el cliente quiera solicitar. En este caso, para los empleados con contrato a término indefinido, les vamos a solicitar siempre dos fotocopias de sus cédulas ampliadas al 150. Tienen que tener sí o sí, bajo ese mismo tipo de contrato, 6 meses de continuidad laboral bajo el contrato a término indefinido, ¿sí? Carta laboral no mayor a 30 días le vamos a solicitar, digamos, donde en la carta laboral se especifique lo que es NIC de la empresa, cargo, ingresos, digamos, membrete de la compañía como tal, todo lo que tiene que ver con una carta laboral formal por parte de una empresa. Ya vamos a ver más adelante los perfiles de las empresas. Se les debe solicitar desprendibles de nómina de los últimos 3 meses, ¿sí? Y declaración de renta o CIR, en este caso, si lo amerita, ¿sí? Digamos, si está con unos ingresos por encima de los 3.500.000 pesos, tenemos que solicitarle la declaración de renta si declara, ¿sí? Si el cliente nos manifiesta que entonces no declara renta, entonces no hace falta, digamos, solicitárselo como tal. Si en caso tal de que el cliente, digamos, les cuenten por el certificado de ingresos y retenciones, perdonen, acá es con C, certificado de ingresos y retenciones, digamos, allí se le solicitará como tal, ¿sí? Tener en cuenta en este tipo de contrato a término indefinido, le vamos a pedir que maneje 6 meses bajo ese tipo de contrato, máximo continuidad laboral con 2 empresas. ¿Qué quiere decir? Que el cliente no puede, digamos, tener la continuidad laboral con más de 2 empresas. Por ejemplo, que estuvo con un contrato a término indefinido con una empresa donde duró 2 meses, luego 2 meses más con otra empresa y luego 2 meses más con otra empresa, en el cual me suma los 6 meses. Allí no me aplica la continuidad laboral, ¿sí? Ya digamos, allí eso sería inestabilidad laboral como tal, no aplica para el perfil de riesgo de Banco Itaú. En ese sentido, entre empresa y empresa, en el dado caso que aplica la continuidad, no deben haber vacíos laborales superiores a 30 días. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si el cliente duró 4 meses con una empresa y en ese momento me está certificando otros 4 meses más con contrato de término indefinido, en el cual me suman 8 meses, me está superando los 6 meses de contrato de término indefinido, pero entre empresa y empresa el cambio no puede haber un vacío laboral superior a 30 días. ¿Listo? Manejamos lo que es el contrato a término fijo, donde le vamos a solicitar al cliente también dos fotocopias de su cédula ampliada al 150 con firma y huella. Súper importante acá el tema de las cédulas para todos los perfiles, ¿sí? Tienen que ser fotocopias directas de la fotocopiadora, no pueden ser impresas de un escáner, no puede ser que la copia una copia. No está permitido porque, digamos, no pasa el proceso dactiloscópico o el proceso de, digamos, de reconocimiento, digamos, que se le hace ya directamente en crédito, ¿sí? Entonces allí una fotocopia sencilla al láser al 150, que los bordes estén bien ubicados y con una firma y huella húmeda del cliente como tal, ¿sí? Vamos a solicitarle en este caso 12 meses bajo ese tipo de contrato, continuidad laboral de 12 meses bajo el tipo de contrato término fijo, sin vacíos laborales superiores a 30 días, y como les comenté, máximo con 2 empresas, lo que le podemos tener el hecho de la continuidad laboral. Tal cual como en el contrato de término indefinido, carta laboral no mayor a 30 días, desprendibles de nómina de los últimos 3 meses y declaración de renta o certificado de ingresos y retenciones, en este caso sí aplica, ¿sí? O si lo amerita. Tener en cuenta los desprendibles de nómina de los últimos 3 meses se van a solicitar en los 3 perfiles, ya sea indefinido, fijo o obra labor, ya saltándonos su obra labor, se le van a solicitar siempre y cuando el cliente nos manifieste que maneja ingresos adicionales como bonos, horas extras, comisiones y demás, ¿sí? Entonces, si el cliente me indica que solamente tiene contrato a término fijo, pues yo solamente le puedo solicitar la carta laboral no mayor a 30 días, porque el cliente me dice que tiene un fijo de tanto y eso es lo que le tiene que aparecer en la carta laboral. Pero si el cliente me dice que tiene un fijo de 2 millones de pesos y aparte un bono adicional de 3 millones adicional, el cual me suman 5 millones, entonces yo ahí le tendría que pedir la carta laboral donde me certifique el básico y los desprendibles de nómina de los últimos 3 meses donde me certifique el bono, ya sea fijo o no, pero que se pueda ver durante los últimos 3 meses como tal. De lo contrario, si el cliente me dice que el fijo es de 5 millones y yo lo voy a traer por 5 millones, digamos,
no hacen falta los expendibles de los últimos 3 meses, lo podríamos radicar con carta laboral no mayor a 30 días, ¿sí? Y para el contrato tipo obra labor, tal cual lo mismo, le vamos a solicitar 2 fotocopias de la cédula empleada al 150, tiene que tener 12 meses bajo ese tipo de contrato, un año, carta laboral no mayor a 30 días, expendible de nóminas de los últimos 3 meses y declaración de renta o certificado de ingresos y retenciones, en ese caso sí lo amerita como tal, ¿sí? Para el perfil de prestador de servicios o perfil contratista como tal, le vamos a pedir entonces también, ese cliente nos tiene que anexar 2 fotocopias de las cédulas ampliadas al 150, contratos de los últimos 2 años, ¿sí? Debe tener continuidad laboral durante los últimos 2 años, donde, digamos, me demuestre mediante esos contratos que tiene más de 2 años ejerciendo esa actividad, ¿sí? Durante esos 2 años, muy probablemente el cliente haya variado en cuanto a los tipos de contrato, digamos, haya finalizado un contrato, iniciado otro, sí, pueden haber la variación de contratos que el cliente quiera, pero que no hayan vacíos laborales superiores a 60 días en ese caso, ¿sí? En ese caso son 2 meses de vacíos laborales, los cuales si el cliente pasa más de 2 meses de inactividad laboral como prestador de servicios, automáticamente ya no nos aplicaría, ¿sí? Extractos bancarios de los últimos 3 meses, le vamos a solicitar extractos bancarios de los últimos 3 meses, donde se demuestre obviamente los ingresos que ha venido recibiendo el cliente. Declaración de renta se aplica si tiene los ingresos por encima de los 3.500.000 o si alcanza a declarar, y RUT de la actividad con el cual, bajo este mismo tipo de RUT, es el que el cliente debió haber declarado renta, ¿sí? El RUT sabemos que es el código de la actividad que desempeña el cliente, entonces allí súper importante. Si el cliente nos va a suministrar un RUT, indicarle que bajo ese mismo RUT es el RUT con el cual el cliente tuvo que haber declarado renta. Si nosotros radicamos al cliente, digamos, con un RUT de, no sé, de, de abogado, pero resulta que el cliente declaró renta, no sé, como actividad de ganadería, pues automáticamente se va a devolver por riesgos. Si el cliente, digamos, está manifestando actividades diferentes. Entonces acá es súper importante que el cliente, bajo la misma actividad que me está declarando, la misma actividad sea la que tenga en su RUT, ya sea como actividad principal o actividad secundaria, ¿sí? Allí súper importante eso, no hace falta pedirle el RUT al cliente, digamos, la hoja completa, simplemente el código de la actividad como tal, ¿sí? Y por último tenemos el perfil de cliente pensionado, ese es el perfil más fácil. Aplica con 2 fotocopias de su cédula empleada al 150, le vamos a solicitar última colilla de pago, ¿sí? Digamos de que tenga la última colilla del mes, la última colilla de su pensión, y declaración de renta, en ese caso sí lo amerita, ¿sí? Si el cliente alcanza a declarar renta bajo su pensión, entonces nos debe anexar declaración de renta sí o sí, ¿listo? Entonces acá es súper importante, todos estos perfiles aplican tanto para lo que es tarjetas de crédito, crédito rotativo, crédito de consumo, ¿sí? Entonces, digamos, ese es el mismo perfil de riesgo que se maneja para ese tipo de productos. Para ya el producto de libranza, ya digamos en el video de libranza, vamos a identificar, digamos, los perfiles que aplican. Allí es, digamos, un poco diferente, ¿sí? En cuanto a perfil de empresas, acá también súper importante, no es que digamos al cliente por ser empleado, por manejar un tipo de contrato fijo, indefinido, obra labor, o por ser prestador de servicios, digamos, vamos a traer cualquier tipo de clientes que pertenezcan a cualquier empresa, ¿sí? No, digamos, Banco Itaú filtra, digamos, las empresas donde pues cumplan con perfil banco, ¿listo? Ese perfil banco, ¿cuál es? Digamos, ya sea que el cliente sea empleado a término indefinido, fijo, obra labor, o sea prestador de servicios, la empresa que le certifique el contrato tiene que tener sí o sí más de 30 empleados directos, ¿sí? Sí o sí tiene que tener más de 30 empleados directos. Que tienes 10 empleados y 20 prestadores de servicios, no nos aplica. Un prestador de servicios es un contrato indirecto, ¿sí? Entonces tiene que tener 30 empleados de planta en el cual, digamos, a todos les haga pago por nómina, ¿sí? Ese pago se tiene que generar directamente por nómina, no puede ser que por cheque de gerencia, que en efectivo, que digamos que les pagan por algún otro medio, Nequi, la vivienda, algo por el estilo, no, tiene que ser sí o sí, digamos, pago por cuenta nómina para los clientes, listo, tienen que estar dentro de la nómina y tienen que ser empleados directos de la compañía. La empresa tiene que tener acta constitutiva mayor a 2 años. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa sí o sí tiene que, digamos, tener más de 2 años de haberse constituido. Si es una empresa que se fundó hace 6 meses y tiene 200 empleados, pues tampoco me aplica porque tiene que tener sí o sí más de 2 meses, más de 2 años como tal, ¿sí?
Si el cliente es representante legal, si el cliente es el representante legal, no puede tener participación accionaria con la empresa. ¿Qué pasa? Generalmente hay clientes que dicen, bueno, me gano 30 millones de pesos y la empresa para la cual trabajo tienen 35 empleados, ¿sí? Entonces es una empresa pequeña donde la persona que genera mayores ingresos es el mismo cliente. Muy probablemente ese cliente es un cliente, digamos que sea el representante legal de la compañía o es el dueño de la empresa, es un autoempleado, ¿sí? Entonces allí si el cliente nos figura en RUES como representante legal de la compañía, digamos, no podría aplicar como tal para perfil banco, ¿listo? De tener participación accionaria es que no aplicaría como tal. De pronto lo que podría salvar al cliente por allí es de pronto que nos indique que no tiene participación accionaria, pero ya ahí entraríamos a validar directamente en riesgos, digamos, si el cliente tiene participación o no. Muy probablemente los clientes que son representantes legales de las empresas tienen participación accionaria siempre, ¿sí? Entonces por allí ya ese cliente no nos aplicaría ni como empleado ni como prestador, sino que es un empleado, es una persona directamente ya independiente, ¿listo? Los independientes pues no estamos autorizados para traerlos por el canal tradicional. Entonces, súper importantes, los clientes, la única forma que lo vamos a poder traer es, digamos, a través del aplicativo, donde el cliente, digamos, va a tener que solicitar ya sea un crédito, un rotativo, una tarjeta de crédito, si es independiente, a través de la app. ¿Listo? Por temas de documentación, que es, digamos, los perfiles que estamos viendo acá, pensionado, prestador de servicios o empleados, ¿sí? Se traen por documentación, aplican simplemente para los productos, tarjetas de crédito, consumo, rotativo y bueno, en su caso libranza, pero digamos bajo documentación como tal. ¿Listo? Para el perfil entonces de empresas también se maneja lo que es, digamos que la empresa tiene que tener entonces un teléfono fijo en el cual se puedan contactar y también tiene que tener página web, ¿listo? Digamos son los requisitos que tiene, con los cuales tiene que cumplir la empresa para que entonces ya sea un prestador de servicios o un empleado, o bueno, un pensionado no, porque los pensionados siempre están pensionados ya por fondos de pensiones, digamos los prestadores de servicios o los empleados tienen que sí o sí cumplir con esos parámetros de las empresas para las cuales laboran, aparte de, entonces, digamos, las condiciones que aplican para cada uno. Para el prestador 2 años, extractos bancarios de los últimos 3 meses, para el empleado indefinido 6 meses de contrato, para el fijo o labor 12 meses de contrato, carta laboral no mayor a 30 días, acá contratos de los últimos 2 años, en cuanto a los prestadores de servicios como tal, ¿sí? Y los pensionados, como habíamos comentado, entonces, digamos, última colilla de pago y declaración de renta si lo amerita como tal, ¿listo?